¡Wow! Miren, me acabo de encontrar una camioneta Rolls Royce. Miren estos palacios. O sea, estos son mansiones con palacios. Primera franquicia americana que veo en toda Irak y es KFC. Y segunda, miren, Burger King. ¡Wow! Todos estos son edificios de lujo, algunos construidos, otros todavía en proceso. Imagínense que la policía, pues, tienen una Fortuner de las nuevas. No, miren, y al lado de esta Rolls Royce está pasando una G-Wagon de la Mercedes. Verdaderamente, esto es de billonarios. Viajeros, yo debo confesar que no tengo ni palabras para poder iniciar el video que estoy a punto de grabar. Y es que nos han mentido por muchos años, o al menos no nos han contado la historia completa. Y eso hace que uno genere prejuicios, matrices de opinión de lo que literalmente los medios quieren. Y ojo, no me voy a poner conspiranoico de que aquí vienen las, no sé, los Illuminati. No, nada de eso, nada de eso. Pero honestamente, ¿se podrían imaginar ustedes que hay un área lujosa, pero tan lujosa en Irak, que le llaman la mini Dubái? Yo literalmente lo que pensaba antes de venir a Irak es pura guerra. O, bueno, ya ahorita sabía yo que no habían guerras, pero un país totalmente devastado de los estragos que dejaron los conflictos internos y externos de este país en las últimas décadas. Pero es que eso es lo que nos han contado. Solamente esa parte de la historia de este país es la que nos han contado. Así que en este video yo les voy a mostrar la otra cara, la parte millonaria de Dubái, en donde no solamente habitan árabes, sino una etnia totalmente diferente. Quédense viendo que este video de verdad está muy interesante y vamos a poder explorar excentricidades que ni conocía que existían en este país. Vamos a comenzar por donde se comienza un buen día, tomando un delicioso desayuno. Y miren esta cafetería, qué fancy es, hasta un Popeye tienen ahí. No, esto es lujo. Acá tenemos un delicioso omelette y aguacate para desayunar, porque demasiado pan hemos comido en los últimos días. Y para acompañar este delicioso desayuno, miren este café que se llama como sifón de especialidad. No. Un lujazo. Ya lo vamos a probar para ver qué tal está. Pero amigo, todavía estamos en Irak y, Kurdistán. Porque mira la copa. La copa es muy sucio. Y mira. Oh, man. Entonces estamos en un café muy lujoso, pero también en Irak y pasó algo como así. Siempre. Enma comer, Enma listo, contar historia. Estos días he estado haciendo ejercicio en ayuno y de verdad que no soy gente antes de desayunar. Pero bueno, ustedes escucharon a Tom diciendo que seguimos en Irak, pero estamos en Kurdistán. Esto es una zona al norte de este país en donde convive una etnia que son conocidos como un pueblo sin estado. Desde el pasado, cuando no estaban todavía divididos los países como los conocemos hoy en día, esta tribu o esta etnia, que son aproximadamente 6 millones de personas, estaban unidas. Pero después de que cayó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, los dividieron como les dio la gana. Entonces, hay kurdos acá en Irak, en Irán, en Turquía y en Siria. Pero son totalmente diferentes a los árabes. De hecho, no hablan ni árabe. Su idioma se llama kurdo. Y tienen un gobierno autónomo. Tienen un ejército que se llaman los Peshmerga. Son totalmente aislados de Irak. De hecho, para llegar acá tuvimos que cruzar una frontera sin que nos sellaran el pasaporte, pero fue el control más exhaustivo que tuvimos en todo nuestro recorrido visitando Irak. Miren, le dimos la vuelta completa al país. Para los que vieron los 5 videos anteriores de esta serie,
podrán haberlo comprobado. Pero sí, literalmente acá es un pueblo totalmente aislado, tienen tradiciones diferentes. Lo único que sí comparten es la religión. Sin embargo, ellos son musulmanes sunitas, mientras que la mayoría de los musulmanes en Irak son chiitas. Ya he hablado de las diferencias entre estas dos ramas del Islam en otros videos que te recomiendo ir a verlos si no los has visto, de esta misma serie de Irak. Este video lo estoy grabando en Erbil, que es como la capital de la región Kurdistán iraquí, y tienen hasta su propia bandera. Ya se las voy a mostrar. Si se preguntan el nivel de lujo que puede llegar a ver acá, miren. Entre los kurdos y los árabes hay diferencias culturales importantes, pero yo quiero hablarles de lo que he visto a simple vista. En primer lugar, acá son un poco más inclusivos o más flexibles con la libertad de religión, de expresión e inclusive de vestimenta. Tú ves a muchas mujeres, de hecho está pasando una al lado por allá atrás, que no tiene ni hijab, de hecho tiene pantalones pegados que no lo suelen usar en el resto del país. Y siento que en verdad como que no son tan intensos con el tema de la religión. Sin embargo, siento que en líneas generales las personas son más amables en Irak, no Kurdistán, que aquí en el área Kurdistán. No sé si es porque esta zona también se ha desarrollado un poco más para inversionistas, no solo locales, sino extranjeros, sino también para el turismo, y quizás el exceso de interacción hace que las personas ya sean como un poco más frías o menos, amables. Eso siento que pasa en muchos lugares que son masificados a nivel de turismo, pero acá no es la excepción, aunque ojo, no es que he visto millones de turistas en esta parte del país, sí hay muchos más turistas. Inclusive las personas hablan más inglés acá que en todo lo que he escuchado en el resto de Irak. En los hoteles, en los cafés, hay gente que te habla en inglés, mientras que en el resto de Irak, miren, tienes que estar señalando el menú o señalando lo que quieres porque es muy complicado poder comunicarse si no manejas el árabe. Y bueno, creo que también una de las razones por las que hablan bastante inglés es porque el kurdo no lo habla nadie, no lo entiende nadie, aunque muchos han tenido que aprender el árabe para poder interactuar con el resto del país. Incluso los documentos oficiales son en árabe. Así que ellos decidieron ir un poco más allá. Además de aprender el árabe, pues aprendieron el inglés y pueden comunicarse con personas que vengan de diferentes países del mundo. Yo quiero que ustedes vean la cantidad de edificios de lujo que se ven en el horizonte. Esos que están por allá puedo considerarlos como rascacielos porque de verdad que están gigantes. Y lo mejor es que hay muchos que todavía están en construcción, como ese que ven allá. Hay demasiada inversión extranjera en este país, y ni hablar de los carros. O sea, miren, por ahí tenemos una Lexus, bueno, Nissan, este carro que no tengo ni idea qué marca será, pero se ve espectacular. Por acá hay un Camaro. O sea, de verdad, la cantidad de carros de lujo que he visto en 2 días que llevo acá en Erbil ha superado la de cualquier otro país de Medio Oriente en el que haya estado. Acá nos acaba de llegar nuestra factura del desayuno, que vendrían siendo 45.000 dinares iraquíes o $30 al cambio. ¿Qué tal les pareció ese precio para un desayuno, digamos que en la parte de millonarios de Irak? $30, que diría yo que está más o menos similar a los precios de mi país o de Europa. Quizás un poco más barato porque pedimos 2 jugos de naranja natural, 2 cafés y 2 desayunos. Pero cuéntenme ustedes aquí abajo.
Así se llama esta urbanización de Erbil y tiene una garita, pero adentro obviamente hay todo tipo de comercio, restaurantes, edificios de lujo. Imagínense que la policía, pues la seguridad de este lugar, tienen una Fortuner de las nuevas. O sea, imagínense esta camioneta de los vigilantes de Dream City, así se llama. Me acaba de pasar algo muy cómico y es que grabándoles como la garita de seguridad hay unos militares custodiando la entrada de esa urbanización y luego se me acercaron, me agarraron hasta por el brazo y todo y me dijeron hey, no foto, what you doing, delete this video, delete. Y claro, yo me moví rápido en el carrete de imágenes de la cámara y le empecé a mostrar todos los carros que he grabado, entonces se dio cuenta de que lo que me impresionaba es que tuviesen una Fortuner de las nuevas de seguridad. Y ya, al final ni se preocupó en buscar tanto dentro de la cámara a ver si había borrado o no había borrado el video. Por supuesto no lo hice. Y qué locura. O sea, yo estoy impresionado con los carros de este lugar. Creo que ni en Dubái he visto tantos carros de lujo al mismo tiempo. Hay carros más costosos, eso sí es verdad, pero no sé si tantos carros de lujo al mismo tiempo. Todos estos son edificios de lujo, algunos construidos, otros todavía en proceso. De hecho, si ven la calle todavía les falta un poquito, pero miren qué increíble. Y por allá hay torres de oficinas, de empresas, que son más lujosas todavía. Y si ustedes se preguntan, ajá, pero ¿de dónde viene el dinero de los kurdos? O ¿cómo hace esa ciudad para ser tan avanzada, tanto tecnológica como en infraestructura? Y acá hay mucho petróleo. Sin embargo, este mineral ha sido el causante de muchos conflictos con el resto del país, porque este pueblo ha querido independizarse por años. De hecho, en el año 2017 hicieron un referéndum en donde el 91% de las personas votó porque quería independizarse de Irak. Pero por supuesto, el gobierno central no solamente no los dejó, no les hizo caso, sino que además invadió Kursk, una ciudad que tiene mucho petróleo e históricamente había sido de Kurdistán. Pero entonces le dijo, mira, tú quieres independizarte, me quedo con esta ciudad y obviamente ya no cuentas con los ingresos del petróleo. Esto me parece surreal, miren. Una niña afuera del quemacoco en una Land Cruiser de las más nuevas, justo al frente del Empire World, en donde hay varios rascacielos. Paseando por este vecindario de lujo, me encuentro con un jardín de rosas. ¿Ustedes pueden creer que hayan rosas sembradas aquí al acceso de la gente en Kurdistán? Y por supuesto, acá nadie se roba nada porque aunque están en una región autónoma, se siguen basando en la ley Sharia, que es esta ley bastante extrema dentro del Islam. Y a quien roben, miren, no quiero decir lo que les va a pasar, pero estoy demasiado sorprendido con que hayan rosas así en la mitad de la calle. Ahí tienen, business done right, por supuesto, negocio bien hecho. Miren cómo se va a ver cuando esté listo de noche. Qué belleza de lugar, de verdad, fascinado. Como pueden ver, todavía les faltan terminar algunas torres. A esta también les falta por terminar, pero están bastante avanzadas. Y acá pueden ver, build your business on solid ground. Esto es prácticamente para incentivar la inversión extranjera, ofreciendo seguridad jurídica. Oh, miren mi taxi con asientos de cuero. Y bueno, una lona peludita por si te da frío. Este
Estamos pasando por una urbanización que se llama Royal Villas y muy fancy, pero acá no se puede grabar. De hecho, ya es la segunda vez que me dicen, mira, ¿qué estás grabando y tal? No se puede. Y yo como, ay, ya dejen el fastidio, ¿qué tanto? Así que sencillamente nos montamos en un taxi, vamos a ir a uno de los centros comerciales a ver qué tan de lujo son y mostrarles lo que veamos en el camino. Miren estos palacios, o sea, estos son mansiones con palacios. Así se pueden categorizar estas quintas que, bueno, algunas están listas, otras les falta. Mire, esos fueron los militares que ahorita me formaron el rollo por estar grabando la Fortuner de vigilancia. Primera franquicia americana que veo en toda Irak y es KFC y está acá en Erbil. Y segunda, miren, Burger King. ¡Wow! No me imaginaba que iba a haber KFC ni Burger King acá. De hecho, estuve buscando y no hay McDonald's, pero sí están estas. También hay Starbucks, lo vi en internet. Y si se preguntan cuánto dinero se gana acá, normalmente en Irak los salarios van desde 300 hasta 500 dólares en promedio, o sea, ese es como el común denominador. Ya luego si trabajas en el área petrolera puede ir entre 800 y 1000 dólares, pero acá en la región Kurdistán los salarios van entre 500 y 700 dólares como mínimo promedio. Y ya si trabajas en el área petrolera o eres algún técnico especializado, pueden ir por los 2000 dólares de promedio mínimo. Así que se gana buen dinero en esta zona de Irak. Estamos en un centro comercial que se llama Family Mall y honestamente no es tan lujoso, aunque me sorprende que hay demasiadas marcas estadounidenses originales acá, como Levi's, Nike. Bueno, no sé si Samsonite es americana o europeo, pero también está acá. Lo único es que no me dejan grabar. Esto lo estoy grabando con el celular y ya ven que el ángulo así medio escondido, porque la cámara grande no me dejan utilizarla. De hecho, al entrar al centro comercial, y esto sí es como algo común en los centros comerciales de Medio Oriente, y es que hay un detector de metales tal cual como si estuvieses cruzando en un aeropuerto el proceso de seguridad, tanto para las personas como para todos los bolsos y bueno, las carteras de las mujeres, etc. Pero me parece bastante interesante. Ya lo siento, es que estoy medio mirando para todos lados para ver si no me dicen nada, porque ya me llamaron la atención y bueno, es como la tercera vez que me la han llamado hoy en día. Y es como, ¿pero qué esconden o por qué son tan intensos con el tema de la grabación? En lugares en donde son como extremadamente religiosos, se entiende porque especialmente las mujeres no quieren que se les graben, que se vean y tal. Pero acá es todo lo contrario, o sea, acá de hecho son más las mujeres que veo sin el velo, o sea, sin el hijab, que las que lo tienen. Y todas son, ¿sabes? Por lo menos las que nos atienden en los restaurantes y tal, son muy amables, son muy abiertas. Pero bueno, no sé por qué son tan estrictos acá. Así que creo que me voy a tomar un juguito en una cafetería donde estoy y seguimos hacia el próximo lugar en este recorrido de lujo por la Irak de millonarios. Ahora nos vinimos a comer a un rooftop super fancy en un hotel espectacular y ahorita se los muestro, pero antes de subir quiero hablarles de un episodio un poco triste en la vida y la historia de Kurdistán, y es que cuando Saddam Hussein estaba en el poder por allá en 1988 hizo uno de los genocidios más grandes de la historia, al menos de este país, matando a más de 100.000
personas solamente por ser de una etnia diferente a los árabes. Inclusive hizo uso de armas químicas como gases que literalmente aniquilaban a todo el que los respirara. Es por eso, además de la guerra que inició en contra de Kuwait en el Golfo, que Estados Unidos y una coalición internacional se unieron para, bueno, en primer lugar, detener esta guerra de Kuwait y ya luego, en el 2003, para terminar de sacarlo del poder. Es algo bastante triste, pero honestamente estos países árabes bajo gobiernos extremistas han tomado decisiones muy duras para las minorías, como lo puede ser los kurdos. Inclusive acá no solo conviven musulmanes, sino también cristianos y yazidis. Y ya les voy a hablar de estos últimos en unos minutos. ¡Wow! Ya llegamos al rooftop. Me acaban de decir que no se puede grabar de esa ventana para allá porque está el consulado americano. Y bueno, obviamente tienen vigilancia 24/7 y pueden venir a decirme que estaba grabando, bla, bla, bla. Y bueno, con esa gente sí que no me quiero meter. Sin embargo, la vista que hay por acá está espectacular. Miren qué belleza. Ojo, esta no es una zona tan lujosa, sin embargo, se ven unos cuantos edificios y al fondo sí se pueden ver un montón de construcciones nuevas que están en progreso, lujosas. Miren por allá. Pero sí que aquí a los alrededores está tranquilo. Miren, allá podemos ver una iglesia. Ya esta es como la 18ª vez que me dicen que no puedo grabar. Y me estoy empezando a molestar de que literalmente todo sea tan secreto, qué sé yo. Al final no es que esté grabando, no sé, dentro de lugares privados, sino en la misma calle y tal. Acá en el restaurante se me acercó una persona, la cual obviamente no grabé, y me dijo, por favor, asegúrate de que yo no salga en el video en ningún momento. Y yo dije, sí señora, estoy grabando las vistas que tiene este lugar. Pero sí he notado lo que les dije al inicio de este video. Sin duda, la gente acá en Kurdistán es mucho más arisca y fría que en el resto de Irak. Ahorita mismo estamos en un lugar en donde no solamente puedes comer, sino también beber alcohol, cosa que está bastante prohibido en el resto de Irak. En todo nuestro viaje, por más de una semana, solo había un lugar en Bagdad que era como para turistas, de hecho se llamaba Tacos, vendía comida mexicana y tragos. De resto, no había ningún lugar en donde se pueda beber alcohol. Mientras que acá en Erbil, en el norte de Irak, cada esquina hay un bar en donde puedes comprar alcohol. Acá me acaba de llegar mi plato, me pedí un salmón, miren qué espectacular. De verdad es impresionante los lugares que uno puede conseguirse en países en donde menos se lo espera. Si volteamos un poco a la derecha, ahí podemos ver todo el licor que hay en la barra y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que hay alcohol en un país tan estricto? Bueno, en todos los lugares, por lo menos en varios de los países del mundo islámico hay sus excepciones. Hay otros como Kuwait o Arabia Saudita que sí son totalmente secos, que es imposible conseguir licor, pero Irak es una excepción, específicamente la parte Kurdistán en donde nos encontramos ahorita. No les puedo mostrar mucho más de la vista que tenemos hacia el otro lado de este rooftop, porque como les mencioné está el consulado americano y me dijeron que varias personas viven por acá, entonces nada más si ven una cámara los que están vigilando toda el área van a subir y molestarse y no es lo que queremos. Así que bueno, buen apetito. Creo que se dieron cuenta de nuestro descontento por no poder grabar y nos regalaron un shot. Los yazidis son una minoría religiosa que mezclan diferentes prácticas de varias religiones. De hecho, ellos dicen que su religión es incluso más antigua que el cristianismo, que el islam
o que el judaísmo, todas estas religiones abrahámicas, dice que su religión tienen miles de años y acá tienen un templo que yo estuve visitando, pero bueno, no grabé nada con la cámara y es muy interesante y loco. Acá les voy a compartir unos videos que grabé en vertical para Instagram, que de hecho nos pueden seguir por allá como Dos Locos de Viaje. El lugar en donde estoy entrando ahorita, de verdad que me parece una secta. Miren esto. Y estoy dentro del templo de los yazidis, una religión milenaria, pero que muy pocos practican, inclusive que muy pocos conocen. Miren. ¿No phone? Ok, no phone, ok. Dentro de ese cuarto en donde no me dejaron grabar, hay como una caja negra, me imagino que es como una especie de tumba, y los creyentes de la religión entran, la besan y se regresan de espalda en retroceso. Nunca pueden darle como la espalda a esa caja negra y se salen. Es totalmente sagrado, no se puede grabar allá adentro, pero vamos a explorar un poquito más de este lugar. Una de las tradiciones de esta religión es dentro de esta cueva lanzar una especie de tela hasta esa piedra que ven allá al fondo, pidiendo un deseo y con los ojos cerrados. Y si se queda allá en el tope de la pared, quiere decir que el deseo se te va a cumplir. Se tienen 3 oportunidades para que se te cumpla el deseo. Y bueno, ellos mezclan un poco del cristianismo, del zoroastrismo, del islam, y también se han mantenido como muy aislados del resto de la sociedad, precisamente porque han sido muy perseguidos. Salimos de ese restaurante, estuvo bien rico, pagamos $31 entre los dos, o sea, $15 cada uno, así que también estuvo barato. Y no dejo de sorprenderme, miren, publicidad de Absolut, una licorería en este lugar. Aquí adelante estoy viendo un letrero de Heineken. Y ustedes nuevamente dirán, ok, pero es normal en Occidente, no en los países árabes. Siento que este lugar está bastante occidentalizado. Estaba leyendo que gran parte de las inversiones de Erbil o de Kurdistán en general son turcas y europeas en general. Y bueno, Turquía tiene un pedacito en Europa también, pero la mayoría del país es asiático, o sea, está en Asia. Voy a ir a la zona como más espectacular de noche para que también vean la iluminación de todos estos lugares y qué bonito. Y si ustedes se preguntan, ok, pero ¿por qué todo está por construirse? ¿Será que están abandonadas las construcciones? No, en verdad todo está por construirse porque el último conflicto, por así decirlo, que tuvo Irak en general fue en el año 2017, apenas hace 8 años. Y en la ciudad más afectada, que fue Mosul, en donde ISIS llegó e hizo todos los desastres que ya les conté en videos anteriores, está apenas a 1 hora y media de Erbil, o sea, está muy cerca la ciudad de Mosul, de este lugar, por ende ha tardado como en recibir inversión extranjera también, porque me imagino estarán algunos asustados, pero a la vez siento que va muy bien, o sea, para ser una ciudad de un país en donde uno no esperaría nada de esto, siento que está maravilloso este lugar. Y lamentablemente no pudimos entrar a las urbanizaciones en donde están las mansiones, pero hay mucho que ver y mucho lujo acá en Erbil. Una cosa que me encanta es que Erbil, al igual que el resto de Irak, es muy segura. Nosotros estamos caminando en la noche con la cámara profesional. Inclusive, el otro día en mi habitación de hotel, dejé un dinero que había traído en efectivo sobre la mesita y todo regado. O sea, como que lo había sacado a lo loco porque estaba moviendo mis pasaportes y lo dejé regado ahí. Y dije, ¡vérciale! O sea, que alguien se agarra un billetico y prácticamente ni cuenta me doy. Pero bueno, yo sí me daría cuenta porque de verdad tengo todo mi dinero bien contado y bien organizado. Pero nuevamente, como estaba así todo tirado a lo loco, y no, nos faltó nada, o sea, no se llevan nada. Bueno, si no se llevan las rosas de un jardín en la calle, mucho menos se van a llevar el dinero de tu habitación de hotel, o tampoco te va a pasar algo en la calle. Súper tranquilo.
Eso sí, la gasolina acá en Kurdistán es más cara que en el resto de Irak. La que dice 1545 es aproximadamente $1 y 1 centavo, 2 centavos. La de 1350 es como 95 centavos. Bueno, ya sí 700 allá abajo, que es como la más barata, que si no me equivoco en el resto de Irak vale como 400. Entonces sería 50 centavos. ¡Wow! Miren, me acabo de encontrar una camioneta Rolls Royce y le pregunté si podía hacer un video y me dijo que sí, pero que no le mostrara la cara. No, miren, y al lado de esta Rolls Royce está pasando una G-Wagon de la Mercedes. Verdaderamente esto es de billonarios acá en Irak. Y acá miren otra Land Cruiser de literalmente las más costosas. Y por acá un Mercedes. No vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! No puedo creer la belleza de este edificio. Es tan grande que ni siquiera entra en una sola toma y eso que estoy como a 50 o 60 metros de la parte más abajo del edificio. Y desde acá, viajeros, con tanta belleza y lujo a mi alrededor, voy a despedir este video con una reflexión, y es que no hay que creer en absolutamente todo lo que vemos en redes sociales y las noticias. Y no con esto estoy diciendo que lo que se publica es mentira, sino que muchas veces no muestran la realidad completa de un lugar, y que la vida en un país no es una moneda que tiene dos caras. Hay muchas caras, hay una gran escala de grises, no todo es blanco o negro. Y los millonarios de Erbil en la zona Kurdistán de Irak lo comprobaron. Me voy a despedir no solamente de este video, sino de toda la serie por este país. Y prepárense, porque todavía quedan más países de Medio Oriente y muchas historias interesantes que contar. ¡Mua!